Cuauhtémoc, defensor de Tenochtitlan. Su nombre de Cuauhtémoc, dado los actos que hoy en día podemos conmemorar, ha recibido el título de Cuauhtémoc-Tzin, que en náhuatl significa noble águila que desciende. Fue el sucesor inmediato después del gran Tlatoani Cuitlahuatzin, quien dio defensa total a Mexico Tenochtitlan durante la Noche de Victoria. Cuauhtémoc dio resistencia por más de 90 días a la ciudad de Mexico Tenochtitlan en la parte donde hoy conocemos como Tlatelolco y Tepito. En su crónica, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta que en momento de captura de Cuauhtémoc, él le dijo a Cortés: Señor Malinche, yo he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma este puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Cuauhtémoc tuvo que defender una ciudad ya en agonía, sitiada por la experiencia española y el vasto número de tribus que deseaban dar fin al majestuoso imperio mexica. La resistencia fue difícil, fue triste, catastrófica y terminante. Y así se lee un fragmento de los últimos días de Tenochtitlan. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos.